faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Sul questore io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti appian la finestra, 4 piani son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Vaya, con que no es la primera vez que te detienen por intrusismo. Aquí dice que te has hecho pasar 3 veces por cirujano, 1 por capitán de infantería, 3 por obispo, 1 por ingeniero de caminos. En total te han detenido, veamos, 2 y 3, 5, 6, 7, 11 veces en total. Y esta es la número 12. 13. ¿Eh? 2 y 3, 5, 6. ¡Ah, es igual! Sí, pero le hago notar, señor comisario, que no me han condenado nunca. Mi certificado de penales está completamente limpio. No sé con qué trucos lo habrás conseguido,
Pero esta vez ya me encargaré yo de que se te ensucien. En la denuncia dice que te has hecho pasar por psiquiatra, por profesor de la Universidad de Padua. ¿Sabes que puedes ir a la cárcel por esto? Sí, si estuviera sano, pero es que yo estoy loco. Loco patentado. Me han internado 16 veces y siempre por lo mismo. Tengo la manía de los personajes. Se llama histriomanía, que viene de histrión, que quiere decir actor. Tengo el hobby de interpretar papeles siempre distintos. Claro que yo estoy por el teatro happening. Y necesito que mi compañía esté formada por gente real. Por otra parte, no tengo dinero, no podría pagarles. He pedido una subvención al Ministerio de Información y Turismo, pero como no tengo enchufes políticos, pues... O sea que te subvencionan tus actores. ¡Los explotas! No, yo nunca he explotado a nadie. Si te parece poco cobrar 20.000 liras por una visita... Caray con la visita. Es la tarifa normal de cualquier psiquiatra que se precie. Uno lleva 20 años de carrera estudiando. De acuerdo, pero ¿tú dónde y cuándo has estudiado? Yo he estudiado 20 años en 16 manicomios distintos a miles de locos como yo. Día a día y también de noche. Porque yo, a diferencia de los demás psiquiatras, dormía con ellos. A veces con dos, porque siempre faltan camas. De todos modos, infórmese, comisario. Ya verá cómo el diagnóstico de ese pobre esquizofrénico causa de la denuncia era perfecto. Las 20.000 liras también eran perfectas. Si no llegó a cobrar las 20.000, ese pobre desgraciado y sobre todo su familia no se hubieran quedado contentos. Si hubiera cobrado solo 5.000, habrían pensado, no debe valer nada, ni siquiera debe ser profesor, a lo mejor acaba de terminar la carrera. En cambio, así se han quedado felices. Tú lo que tienes es mucho cuento. No es cuento, comisario. Ya lo dijo Freud. Una minuta alta es la cura más eficaz, tanto para el enfermo como para el médico. De todos modos, echa un vistazo a tu recetario. Si no me equivoco, aquí pone... Profesor Antonio Rabí. Sí. Psiquiatra. Ex catedrático de la Universidad de Padua. A ver, ¿qué dices a eso? Ante todo que soy realmente profesor de dibujo artístico y ornamental en las escuelas del Sagrado Redentor. Está bien, te felicito. Pero aquí pone psiquiatra. Sí, pero después del punto. ¿Qué tal anda usted de sintaxis? Bien. Entonces, fíjese bien. Aquí pone profesor Antonio Rabí, punto. Y luego, con mayúsculas, psiquiatra. Ahora bien, es decir, soy psiquiatra no es usurpar un título, es como decir, soy sociólogo, herbívoro, artrítico. ¿Qué tal anda usted de gramática? Bien. Entonces debería saber que si uno escribe psiquiatra es como si escribiese siciliano. No quiere decir que haya cursado estudios. Bien, pero ¿y ese ex catedrático de universidad? Ahora resulta que no sabe ni leer correctamente. ¿Que no se lee? Es que no ha visto la coma después del ex. Así, no me había fijado. Porque no se había fijado, ¿eh? Y con la excusa de no fijarse quiere meter a un inocente en la cárcel. Pero tú estás chiflado. ¿Qué tendrá que ver la coma? Nada para quien no conoce la lengua y la sintaxis. La coma es la clave de todo, recuérdelo. Si después del ex viene una coma, el sentido cambia por completo. Después de la coma hay que inspirar. Breve pausa intencional, ya que la coma impone otra intencionalidad, de modo que deberá leerse. Ex. Y aquí puede meter una pequeña mueca sarcástica, y si además quiere meter un pequeño gruñido irónico provocativo, tanto mejor. De modo que esta debe ser la lectura correcta de la frase. Ex. Catedrático de la universidad. Otra coma. De Padua, como diciendo, ¿qué te has creído? Ni que fuéramos tontos. No te marques faroles. Empiezo a creer que tienes realmente la manía de hacer teatro. Y ahora estás interpretando el papel de loco. Apuesto a que estás más cuerdo que yo. No sé qué le digo. La verdad es que su profesión conduce a ciertas alteraciones psicosomáticas. ¿Me enseña el ojo? ¡Déjeme! Sigamos con el informe. ¿Quiere que se lo escriba? Soy mecanógrafo diplomado. 25 pulsaciones por minuto. ¡Estate quieto o mando que te esposo!
No puede hacerlo. Yo estoy loco. Y si usted me pone las esposas, le recuerdo el artículo 122 del Código Penal. Quien imponga como agente público instrumentos de contención no clínicos o, en todo caso, no psiquiátricos a un disminuido psíquico, minusválido, a riesgo de producir una grave crisis en su dolencia, podrá ser condenado de 5 a 15 años y perderá automáticamente pensión y grado. Ah, con que también sabes de leyes. De leyes lo sé todo. Llevo 20 años estudiándolas. Pero es que tienes 300 años. ¿Dónde has estudiado Derecho? En el manicomio. Si viera lo bien que se estudia allí. Conocí una vez un catedrático, un paranoico, sabía mucho de leyes. Lo sé todo. Derecho romano, moderno, eclesiástico, código federiciano, visigodo, ortodoxo, todo. ¿Por qué no me pregunta? No tengo tiempo. Pero en tus antecedentes no pone nada de que te hayas hecho pasar por juez. Ni siquiera por abogado. Ah, no, yo nunca sería abogado. A mí no me gusta defender, ese es un arte pasivo. A mí me gusta juzgar, reprimir, perseguir. Soy uno de los suyos, comisario. ¡Cuidado, loco! ¡Vigila lo que dices! No he dicho nada. Entonces te has hecho pasar por juez, ¿sí o no? Desgraciadamente no he tenido ocasión por ahora, pero pienso hacerlo en cuanto pueda. La de juez es la mejor de las profesiones. Ante todo, casi nunca te jubilan. Es más, en el mismo momento en que un hombre normal, un trabajador cualquiera, a los 55 o los 60 está para el arrastre, para el juez, en cambio, empieza lo mejor de su carrera. Para un obrero en la cadena o en las máquinas, los 50 son el fin. Se retrasa, se equivoca, se accidenta, hay que eliminarlo. Lo mismo pasa con el minero. A los 55 está silicoso perdido. ¡Fuera, viejo, antes de la jubilación! Lo mismo pasa con el cajero. A esa edad empieza a equivocarse en las cuentas, no recuerda los nombres de los clientes, etcétera, etcétera. En cambio, los jueces no. Para ellos es todo lo contrario. Cuanto más viejos y agilitontados están, más los eligen para cargos importantes y responsabilidades mayores. Tienen el poder de salvar y condenar a una persona como y cuando quieran. Condenan a cadena perpetua con la misma facilidad que si dijesen: mañana lloverá. A ti 50 años, a ti 30. A ti solo 20, me caes bien. Juzgan, sentencian, legislan, condenan y encima son sagrados. Ah, sí. El juez es el papel que más me gustaría interpretar. Un juez superior. El juez del Supremo. Pase, pase, excelencia. ¡Silencio, en pie! ¡Que entra a la corte! ¡Oh, excelencia! Se le ha caído un hueso. ¿Es suyo? ¿O no? Imposible. Yo ya no tengo. Bueno, basta de cargas. Me tienes mareado. Siéntate y calla. ¡Fuera manos o te muerdo! ¿A quién vas a morder? A ti. Te muerdo en el cuello y en las nalgas. Y por si tienes una reacción violenta, te recuerdo el artículo 122 bis del Código Penal. Provocación y violencia a un minusválido, irresponsable e indefenso de 6 a 9 años y pérdida automática de pensión y grado. ¡Siéntese, coño! ¿Y tú qué haces ahí parado? ¡Siéntalo! ¡Quieto! Es que muerde, jefe. Claro que muerdo. Y además estoy rabioso. ¡Maldita sea! Solo nos faltaba un loco venenoso. ¿Me dejas tomarte declaración o no? Vamos, sé bueno. Luego te dejaré libre. ¿Libre? ¿Libre? No, por favor, señor comisario. Me encuentro muy a gusto en su compañía, aquí en la comisaría. La calle está llena de peligro. Aquí me siento protegido. La gente es mala. Hacen huelgas, manifestaciones. La gente es peligrosa. Conducen como locos. Bocinas, frenazos, derrapan en las curvas. Y los vagones del metro con sus puertas que se cierran de golpe. ¡Fría! Triturado. Déjeme quedarme, señor comisario. Le ayudaré a hacer hablar a los sospechosos, a los subversivos. Sé hacer supositorios de glicerina con nitro. ¡Basta ya! ¡Me tienes harto! Comisario, o me deja quedarme o me tiro por la ventana. ¿Qué piso es este? ¿El tercero? Pues me tiro.
Y cuando esté medio muerto, despachurrado en la acera, jadeando en la agonía, porque además no soy de morir fácil, y jadeo muchísimo, les contaré a los periodistas jadeando que usted me tiró por la ventana. Nada. ¡Que me tiro! Tú sujeta a ese loco y bájalo de ahí. Pues me tiro por la escalera. Ahora sí que se acabó. Siéntate y calla. Tú cierra esa puerta con llave. Y luego dámela. Tírala por la ventana. Sí, tírala. ¡No, imbécil! Métela en el cajón y ciérralo con llave. ¿Y qué hago con la llave? Trágatela. ¡No, cretino! A mí nadie me toma el pelo. ¡Me tienes harto! ¡Dame esa llave! Esta no, la otra. Es que... ¡Ven aquí! Vamos, vete, tírate por la escalera, haz lo que quieras. Está cerrada. Vamos, tírate, fuera. Pero oiga, comisario, no empuje, no abuse. Oiga, ¿por qué quiere que me baje? No es mi parada. ¡Fuera! Por fin. Señor comisario, le recuerdo lo de la reunión. Ya lleva 5 minutos de retraso. ¿Qué hora es? Vámonos. Comisario, ¿se puede? Molesto. Solo he venido a buscar mis documentos. Pero si aquí no hay nadie. Bueno, pues lo recogeré yo mismo. Aquí está mi recetario. Y el historial clínico. A ver. Oye, aquí está la denuncia. Bueno, la rompemos y en paz. Y esta otra. Robo con premeditación y alevosía. Total, en una farmacia. Cuentos, cuentos. Chico, estás libre. Y esta otra. Oh, injurias. Insultos a la autoridad. Bah, cuentos chinos. ¡Libre! ¡Quedáis todos libres! Expediente en curso número 133. Decreto de archivación del expediente en curso número 133. Diga, aquí el despacho del comisario Bertolcho. ¿Quién llama? El comisario, no me diga, el comisario de la ventana. No, nada. ¿Y desde dónde llama? Ah, claro, qué tonto soy. ¿Desde dónde iba a llamar? Desde el 4º piso. ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Bertocho, aquí el terror de los subversivos dice que quién soy. O lo adivinas o no te paso a Bertocho. Pues claro, hombre, soy Pedro Anghiari. Bravo, lo has adivinado.
¿Qué estoy haciendo en Milán? ¿Quieres saber demasiado? Más bien dime para qué quieres saber Tocho. No puede ponerse. Un juez superior. Que lo mandan desde Roma. Que solo son comentarios, ya me parecía a mí. ¿Qué dices? Que la opinión pública lo está exigiendo. No fastidies, la opinión pública, ¿qué coño va a exigir? Pues sí. Bertocho está aquí muerto de risa. Sí. Bertocho, el compañero del cuarto dice que tú te ríes porque no estás metido en el lío, pero que para él y para su jefe es un follón. ¡Que se apañe! Dice que os apañéis. Sí. También puedes decirle a tu jefe que Bertocho y Anghiari se lo pasan por... Sí, ha sido él. Bueno, hombre, no te pongas así, ha sido solo una broma. Bien. Sí, díctamelo a mí. Ya tomo nota. ¿Qué documento? Sí, documento de investigación del caso Pinelli. Y las copias de los interrogatorios. Sí, está todo aquí, sí, lo tengo todo. Y que os lo mande. De acuerdo. Yo no creo que os tenéis que preparar. ¿Cómo ese juez de revisor sea la mitad de duro de lo que dicen? ¿Pues dónde lo dicen? Pues en Roma, yo vengo de allí, ¿no? Para que te hagas una idea. Sí que lo conozco, sí, se llama Malipiero. ¿Que no te suena? Ya te sonará. Para que te hagas una idea, se ha pasado 10 años en la frontera. Sí, hombre, enchironado bajo la custodia de tu jefe. Sí, hombre, un juez en la cárcel, qué tiempos, ¿eh? Qué susceptible eres. No, bueno, hombre, era una broma. Está bien, sí. Que me lo mande, sí. Ahora mismo, sí, de acuerdo. Bueno. Sí. Oye, espera un momento. Bertocho ha dicho algo muy gracioso. Dice que después de la visita del juez revisor te mandarán a Vibo Valentia en Calabria, donde el despacho del comisario está en un semisótano y la comisaría en un solo piso. ¿Entiendes la gracia? Sí, hombre. La ventana del despacho está solo a unos palmos de la acera. ¿Que no te gusta? Bueno, pues está bien, de acuerdo. Recuerdo, sí. Un momento. Bertocho ha dicho algo muy gracioso. Bueno, sí, hombre. Sí, de acuerdo. Bien. Sí. Bertocho, el futuro Calabrés dice que en cuanto nos vea nos partirá la nariz. Recibido. Paso, de parte de los dos. A trabajar, señor juez, que el tiempo apremia. Si lograse convencerles de que soy un verdadero juez revisor, pero tengo que andarme con mucho cuidado. A ver, primero la forma de andar. No, esta es de catedrático. Paso artrítico, pero digno. Sí, eso es. Con el cuello algo torcido como de caballo de circo retirado. No. Y las gafas. Eso es. El ojo derecho medio cerrado. Ojo izquierdo abierto. Y ahora la forma de hablar. Cadencioso. Para hablando por la nariz. No. Sí, bonachón con prontos repentinos. Buenos días, comisario. No, usted no es ya el director de una penitenciaría fascista. No lo olvide. No. Mejor un tipo totalmente contrario. Frío. Despegado. Voz autoritaria. Eso es. Veamos los documentos. Decreto de archivación del Tribunal de Milán. Y también está la investigación de los anarquistas de Roma. ¡Estupendo!
Buenos días. ¿Qué desea? ¿Busca a alguien? Buenos días, comisario. No, solo he venido a buscar mis documentos. ¡Otra vez tú! ¡Fuera! Comisario, si tiene problemas. ¡Fuera! Pero bueno, es que se han vuelto todos locos aquí dentro. Empezando por ese demente que le anda buscando a usted para partirle la cara. ¿Quién me anda buscando? Su compañero del cuarto. ¿Aún no le ha dado el puñetazo? ¿Un puñetazo a mí? Sí, a usted. ¿Y a santo de qué? Por una pedorreta. ¿Una pedorreta? Bueno, no. En realidad fueron dos. Por teléfono y con una risita malévola. ¡Bueno, basta ya! ¡Me tienes harto! ¡Fuera! No puedo dejar de darle la razón a su compañero del cuarto. ¿A quién? A su colega. ¿A quién se le ocurre decirle que lo van a mandar a Vivo Valencia en el sur? A una comisaría en el semisótano, a él y a su jefe, un exguardián fronterizo fascista. ¿Quién? ¿Nuestro comisario jefe? Oiga, basta ya, me ha hecho perder mucho tiempo. ¡Váyase! ¡Vete! Sí, ya me voy. De todos modos, si quiere un consejo, porque me cae usted simpático, cuando vea a su compañero del cuarto, agáchese, hágame caso. ¡Qué desgracia! ¡Se ha llevado mi gabardina! ¡Tú alcánceselo! ¿Pero dónde están las denuncias? ¡Hombre, Ferrandi! Hace un momento hablaba de ti con un loco que me decía... Figúrate, que cuando me encontraras me darías... ¡un puñetazo! ¡Ya le dije que se agachase! ¿Quién es? ¿Qué quiere? No sé, comisario, ha entrado con un descaro. Dice que quiere hablar con usted y con el comisario jefe. Buenos días. ¿Qué desea? Me han dicho que me buscaba usted. Buenos días. ¿Qué se ha hecho en la mano? No es nada. ¿Quién es usted? ¿Que no se ha hecho nada? Entonces, ¿por qué se da masaje continuamente? ¿Es acaso un tic nervioso? Puede ser. Conocí una vez un obispo que hacía exactamente ese mismo gesto. Un jesuita. No crea que pretendo aludir a la tan cacareada hipocresía de los jesuitas. Yo, si no le importa, me he educado con ellos. ¿Tiene algo que objetar? No. Pero ese obispo de que le hablaba, ese sí que era un mentiroso. Un hipócrita. La prueba es que hacía continuamente ese mismo gesto. Oiga. Debería ir al psiquiatra. Ese gesto es además símbolo de inseguridad, sentimiento de culpa e insatisfacción sexual. ¿Tiene por casualidad problemas con las mujeres? Pero bueno, impulsivo, he ahí la prueba. Dígame la verdad. No se trata de un tic nervioso. Usted le ha dado un puñetazo a alguien hace menos de un cuarto de hora. ¡Confiese! ¿Cómo que confiese? Más bien dígame de una vez quién es usted. Y haga el favor de quitarse ese sombrero. Oh, sí, tiene razón, pero es que... es por la ventana. Me constipo con frecuencia, sobre todo por la cabeza. Usted no. Oiga, ¿no podríamos cerrarla? No podríamos. No he dicho nada. Soy el profesor Marcos María Malipiero, primer consejero del Tribunal Supremo. El juez. Ex. Catedrático por libre de la Universidad de Roma. Tanto gusto yo. Detrás del ex una coma, como siempre. Comprendo.
¿Qué es lo que comprende? Nada, nada. Ya, o sea, nada de nada. ¿Quién le dijo que yo tenía que venir para la revisión? La verdad es que yo... Tenga cuidado en no mentir. Me pone muy nervioso. Yo también tengo un tic cuando alguien me miente. ¡Mire! ¿Así? ¿Sabía o no que yo iba a venir? Pues sí, pero no le esperábamos tan pronto. Por eso los del Consejo Superior decidieron adelantar mi llegada. Nosotros también tenemos informadores. Y así os hemos pillado de sorpresa. ¿Lo lamenta? No, ¿qué va? ¡Mire! Bueno, sí, un poco. Pero siéntese. Deme su sombrero, ¿o prefiere llevarlo puesto? No, quédeselo si quiere. Total, no es mío. ¿Cómo dice? ¿Quiere que cerremos la ventana? No, por mí no se moleste. Más bien a venir al comisario jefe. Me gustaría empezar cuanto antes. Por supuesto, pero... ¿no sería mejor que fuésemos a su despacho? Es más cómodo. Ya. Pero fue precisamente en este despacho donde ocurrió ese feo asunto del anarquista, ¿verdad? Sí, fue aquí. Pues entonces... Al comisario jefe que haga el favor de venir cuanto antes. El comisario preferiría que en mi presencia se hablase en voz alta. Perdone. Dile al comisario jefe que haga el favor de venir cuanto antes, si puede. Y si no puede, también. Y aunque no pueda. Ah, claro, los informes. Teléfono. Oye, ponme con el comisario Bertocho. Que está con el comisario jefe. Pásamelo. Comisario, perdone que me meta. Diga, señor juez. ¿Ese tal Bertocho que anda usted buscando tiene algo que ver con el caso? Sí, bueno, como él lleva el archivo de la documentación, había pensado que... No hace falta. Lo tengo todo. En ese caso... A ver, comisario, ¿qué significa eso de que tengo que venir aunque no pueda? Tiene razón, señor, pero es que como... Ni cómo ni leches. ¿Es que de repente se ha vuelto usted superior mío? De decirle que esa actitud insolente no me gusta nada. Sobre todo en lo referente a sus colegas. Como es que ahora llega incluso a darles de puñetazos. Verá, señor, seguramente Bertocho no le ha contado ni lo de la pedorreta ni lo del semisótano. ¿Pero qué pedorreta ni qué semisótano? Esos periodistas de mierda van por ahí repartiendo noticias, cabrones. Y ustedes, mientras tanto, no me hagan señas de que me calle, que yo hablo como me sale. ¿Un periodista? ¿Pero por qué no me lo ha dicho enseguida? No, señor comisario jefe. No soy ningún periodista. No habrá chisme, se lo aseguro. Comprendo y comparto su preocupación. Yo mismo antes que usted he reprendido a su colaborador. Este joven que me parece tener un talante algo impaciente e irascible, y que además ahora por lo que veo es alérgico a las pedorretas y a los semisótanos, entre nosotros, le hablo como un padre. Debería llevarlo a un buen psiquiatra. Oiga, ¿por qué no lo lleva este amigo mío? Profesor Antonio Rabí, ex catedrático. Gracias. Siéntese. Y empecemos. A propósito, le ha informado su colaborador de que yo... Perdone, pero no he tenido tiempo. El profesor Marcos María Malipiero es el primer consejero del Tribunal Supremo. Excelencia, no sé cómo. El señor juez ha venido a realizar una revisión de la investigación del caso de... Ah, sí, claro, pero si le estábamos esperando. ¿Lo ve como su jefe es más sincero? Juega con cartas descubiertas. ¡Aprenda! Claro que es otra generación. Otra escuela. Eso sí, otra escuela.
Oiga, permítame que se lo diga enseguida. Usted me es, ¿cómo diría? Familiar, como si le conociese desde hace muchos años. Oiga, por casualidad, ¿no habrá estado usted en la frontera? ¿En la frontera? ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Un jefe de policía en la frontera? ¿Dónde se ha visto eso? Está bien, volvamos a lo nuestro. Eso, a lo nuestro. ¡Ya está! No, imposible. Bien. A los hechos. Según los informes números 25, 26, 27 y 28, un anarquista, de profesión maquinista de tren, se encontraba en esta habitación para ser interrogado sobre su participación en el atentado al Banco de Agricultura de Milán, que había costado la vida a 16 ciudadanos inocentes. Y estas son palabras textuales suyas, señor comisario jefe. Pesaban sobre su persona muy graves indicios. ¿Dijo usted eso? Sí, pero en un primer momento, señor juez. Procedamos con orden. Hacia la medianoche, el anarquista preso de raptus se lanza por la ventana y se estrella en el suelo. Ahora bien, ¿qué es el raptus? El raptus, según el diccionario Bandía, es una especie de angustia suicida que ataca a individuos incluso psíquicamente sanos cuando se les provoca una ansiedad violenta, una angustia desesperada. ¿Digo bien? Bien. Ahora veamos. ¿Qué o quién ha provocado esa ansiedad, esa angustia? No hace falta. Reproduciremos la acción. A escena, señor comisario jefe. ¿Yo? Pero sí, vamos. ¿Sería usted tan amable de representar para mí su famosa entrada? Perdone, pero ¿qué famosa entrada? La que determinó el rapto. Señor juez, debe haber un malentendido. Esa entrada no la hice yo, sino mi ayudante. Vamos, no está bien echar las culpas sobre sus subordinados. Yo diría que eso es feísimo. Vamos, rehabilítese e interprete su papel. Pero, señor juez, ha sido uno de esos trucos que utilizamos a menudo. Todos los policías del mundo lo hacen cuando quieren que confiese un sospechoso. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este entierro? ¡Deje hablar a su superior! A partir de ahora solo esperamos una pregunta, ¿entendido? Sí, sí. Y usted, señor comisario jefe, haga el favor de representar su entrada. Y en primera persona. Como usted manda. El anarquista se encontraba ahí, exactamente donde está usted sentado. Estupendo. Mi colaborador. ¿Cómo? Perdón, quiero decir yo. Entré y le dije: querido maquinista, aparte de subversivo, vamos, demuestre su espíritu cívico y confiese su acto delictivo. Pero hombre, por favor, siga el guión. Aquí no hay censura. No dijo eso. Bueno, sí, le dije. No seas cabrón y suelta la lengua. ¿Le dijo usted eso? Sí, lo confieso, pero sin ánimo ofensivo. Le creo. Siga. Tenemos pruebas que fuiste tú quien puso las bombas en la estación. ¿Qué bombas? Le estoy hablando del atentado del 20. ¡No, por Dios! Siga diciendo las mismas palabras que dijo aquella noche. Y sigue imaginándose que yo soy el anarquista. Vamos, ánimo. No te hagas el tonto. Sabes muy bien de qué bombas hablo. Las que pusisteis en los vagones de la estación central hace 8 meses. ¿Pero tenían ustedes realmente esas pruebas? Oh, pues no. Pero, como le comentaba antes mi ayudante, se trataba de uno de esos trucos que utilizamos a menudo. Ah, sí. ¡Qué listos, ¿eh? Pero teníamos sospechas. Como el acusado era el único ferroviario anarquista de Milán, pues era fácil deducir que era él. Claro, es evidente. Yo diría que es obvio. Así.
Si las bombas en los trenes las ponen los ferroviarios, podemos deducir consecuentemente que las bombas del Palacio de Justicia las habrá puesto un juez. Y que las bombas del Banco de Agricultura de Milán las habrá puesto un banquero o un agricultor, según se prefiera. ¡Basta, señores, basta! Yo estoy aquí para hacer una investigación seria, no para jugar a silogismos idiotas. Sigamos. Aquí dice: el anarquista, antes del trágico gesto, no parecía afectado por la acusación. Sonreía incrédulo. ¿Quién ha hecho esta declaración? Yo, señor juez. De modo que sonreía. Pero aquí dice también, son palabras textuales suyas, que indudablemente contribuyó a su crisis suicida el miedo a perder el empleo. ¿En qué quedamos? Primero sonreía y después tuvo miedo. ¿Quién le metió ese miedo? ¿Quién le habló de despido? Le juro que yo... Vamos, vamos, todos los policías del mundo atacan duro y ustedes son los únicos que en este momento tratan con vaselina. Pero si tienen perfecto derecho a actuar de esta manera, no faltaba más. Muchas gracias, señor juez. De nada. Además, ya se sabe que a veces puede resultar peligroso. Uno le dice a un anarquista: se le pone la cosa fea. Veremos a ver lo que dicen los dirigentes de los ferrocarriles cuando les contemos que eres anarquista. Te echarán a la calle, despedido. Y él va y se derrumba. Porque un anarquista, hablemos claro, está más afectado que nadie a su empleo. En el fondo son todos unos pequeños burgueses aferrados a sus pequeñas comodidades. Sueldo fijo cada mes, pensión, mutualidad, una vejez tranquila. Créanme, nadie como el anarquista piensa en su vejez. Me refiero a nuestros anarquistas de hoy. Estos comodones de ahora no son igual que los de antes, exiliados de un país a otro. Por cierto, ¿usted entiende de exiliados, verdad, comisario jefe? ¿Pero qué estoy diciendo? Bien, recapitulando. Usted destruye moralmente al anarquista, le descorazona y él va y se tira por la ventana. Si me permite, señor juez, la verdad es que no ocurrió enseguida. Falta mi intervención. Sí, es verdad. Primero ocurrió que usted salió, después volvió y tras una pausa artística dijo: vamos, comisario, interprete su papel y siga imaginándose que yo soy el anarquista. Sí, sí, claro. Me acaban de llamar de Roma. Hay una buena noticia para ti. Tu amigo, perdón, el compañero bailarín, ha confesado. Ha declarado que fue él quien puso las bombas en el Banco de Milán. ¿Y cómo lo tomó el ferroviario? Bastante mal. Se levantó, pidió un cigarro, Hombre, dio unos pasos y se tiró. No fue enseguida. En la primera versión dijo usted enseguida, ¿no es cierto? Sí, eso dice. Además, usted siempre que ha hecho declaraciones a la prensa y a la televisión, ha declarado que el anarquista antes de su trágico gesto se sentía perdido, que estaba bien cogido. Dijo usted eso, ¿verdad? Sí, dijo, jugando las cartas, ya no se mantenía. Y añadió para terminar: el gesto suicida del anarquista era un evidente acto de acusación. Sí, eso dije. Pero unas semanas más tarde, usted, señor comisario jefe, declaró: he aquí el documento que naturalmente, repito, naturalmente, contra el pobre ferroviario no había pruebas concretas. De modo que resultaba totalmente inocente. ¿Es así? Y usted, comisario, llegó a afirmar: ese anarquista era un buen chico. Sí, lo admito, nos equivocamos. Por Dios, todos podemos equivocarnos, pero es que ustedes, la verdad, se han pasado un tanto, permítanme que se lo diga. En primer lugar, detienen arbitrariamente a un ciudadano libre. Luego lo retienen más del tiempo marcado por la ley. Después me lo traumatizan, diciéndole que además es el dinamitero de los trenes. Luego le crean más o menos voluntariamente la psicosis de que va a perder el empleo. Luego que la coartada de las cartas ya no vale. Y para terminar, golpe final. Su amigo y compañero, el bailarín, se ha declarado autor de la matanza de Milán. Su amigo, un repugnante asesino. De modo que comenta desconsolado: es el fin de la anarquía. Y se tira por la ventana.
Pero bueno, es que estamos todos locos. Pero ¿cómo va a extrañarnos llegados a este punto cuando se ha maltratado tanto a un sujeto? Pues no le dé un arrebato. Pues no, lo siento. Pero ustedes, para mí, son culpables. Son totalmente responsables de la muerte del anarquista. Inmediatamente imputables de instigación al suicidio. Pero, señor juez, ¿cómo es posible? Nuestra profesión exige que interroguemos a los sospechosos. Y para hacerles hablar no tenemos más remedio que utilizar trucos, estratagemas e incluso alguna violencia psíquica. No, aquí no se trata de alguna, sino de continua violencia. Solo para empezar. ¿Tenían o no pruebas concretas de que el anarquista había mentido en lo de la coartada? Conteste. No teníamos pruebas, pero como... No me interesan los peros. ¿Existen 2 o 3 ancianos que ratifiquen la coartada, sí o no? Sí, existen. Luego entonces han mentido también a la prensa y a la televisión cuando han declarado que la coartada se había derrumbado y que subsistían graves indicios. De modo que los trucos, las estratagemas, no las usa solo para hacer hablar a los sospechosos, sino para engañar, para sorprender la buena fe del pueblo, créanlo, ingenuo. Pero mi colaborador me había asegurado que cuando esto... Bueno, ya estamos con las mismas. Entonces, contésteme usted, comisario. ¿De dónde salió la noticia de que el bailarín había confesado? Me he leído todos los informes de los interrogatorios y no consta en ninguna parte, ni una sola vez, que ese pobre desgraciado se haya hecho autor de ese atentado. Esta confesión ¿también se la han inventado ustedes? ¡Contesten! Sí, nos la hemos inventado. Están deprimidos, ¿eh? Bueno, pues ahora tengo que decirles que en Roma tienen pruebas muy graves contra ustedes y que ya se pueden ir preparando. El ministro de Justicia y del Interior han decidido eliminarlos para así recuperar la credibilidad que la policía había perdido. No, es increíble. ¿Pero cómo puede? Es la política, amigos. Antes servían ustedes para cierto juego. Había que frenar las luchas sindicales, crear un clima de caza al subversivo. Pero ahora las cosas han cambiado. La gente se ha indignado demasiado con la muerte del anarquista. Piden 2 cabezas y el Estado se las da. ¿Precisamente las nuestras? ¿Pero por qué? Hay un proverbio inglés que dice: el señor azuza a los mastines contra los villanos. Si los villanos se quejan ante el rey, el señor, para hacerse perdonar, mata a los mastines. ¿Pero usted cree que a nosotros? ¿Seguro que quieren eliminarnos? Pero si el caso está ya archivado. No, definitivamente, o si no, díganme, ¿para qué creen que he venido yo desde Roma? Entonces no hay salvación. Maldita profesión, sea usted policía para esto. ¡Qué ingratitud! Eso sí, habrá más de uno que se ría de vuestra desgracia. Ya, empezando por nuestros queridos colegas, me pone furioso. Y esos canallas de la prensa. Nada, digo de los subversivos. Y los comunistas. Y quién sabe, quizá también hasta los socialdemócratas. ¡Mundo bastardo! País bastardo. No, gobierno bastardo. Llegados a este punto, díganos qué podemos hacer. Aconséjenos. Está bien. Puesto que me piden que les aconseje... Sí, eso. Síganme. Sí, acérquense aquí junto a la ventana. Bueno, y ahora usted, comisario, ponga las manos así, a manera de estribo. Y usted, comisario jefe, ponga su pie encima de ellas. Y Alejo, como quien sube a un caballo, salte a la ventana. ¿Qué dice? ¿A la ventana? Vamos, vamos, es solo un experimento. Pero es que tengo vértigo. Tonterías, no mire a la calle. Vamos. ¡Ánimo!
fácil. Ahora usted, comisario. También yo. ¿Quieren o no que les aconseje? Por supuesto, pero no será peligroso. Suba inmediatamente. Pero... Es una orden. Agárrese. ¡Cuidado! Señor juez, si fuera tan amable. No hay manera de seguir. Está bien, está bien. Les echaré una mano. ¿Lo ven qué fácil? Así con ayuda ya es otra cosa. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Recobrar la situación. Piensen intensamente. La degradación, las humillaciones, el desprestigio, la eliminación, maldita sea. El mundo bastardo, la sociedad bastarda, el gobierno bastardo. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo en su lugar, ¿Sí? ¿Cómo? simplemente daría media vuelta y me tiraría por la ventana. ¿Qué dice? Vamos, vamos, es mi consejo. No más humillaciones, no más servidumbre al maldito gobierno. ¡Por la ventana! Yo, si no le molesta, prefiero bajar por este lado. De modo que no está indignado, desesperado. No hasta ese punto. Vamos, vamos, compórtese. Déjese llevar por el arrebato y tírese. Y usted también, comisario, acompañados es incluso más fácil. ¡Vamos, saltad! Oiga, no, espere. ¡Cuidado, es peligroso! ¿Qué podéis esperar de esta vida asquerosa? De vuestros compañeros asquerosos, de vuestra profesión asquerosa. No empuje, por favor. Mundo bastardo, sociedad bastarda, todo bastardo. A volar se ha dicho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos abajo! No empuje, por favor, no empuje. El que empuja es el arrebato. ¡Viva el arrebato libertador! ¡Ay, cuidado! ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ay, ay, Cuidado, agente! Dios, guardia. ¿Qué pasa, jefe? Nada, nada. Vamos, comisario, tranquilice a su agente. Bueno, sí, solo ha sido... Un arrebato. ¿Un arrebato? Sí, querían tirarse por la ventana. ¿También ello? Sí, pero no se lo diga a los periodistas, por favor. Descuide. Pero si no es verdad. Pero si era usted el que quería. ¿Usted quería tirarse, señor juez? No, él solamente empujaba. Sí, es verdad, yo les empujaba. Estaban desesperados. Basta cualquier cosa cuando se está desesperado. Y que lo diga cualquier cosa. Mírenlos, siguen desesperados. Vayan unas caras de entierro. Sí, perdone la expresión, pero yo diría que están algo cagados. Pero bueno. Perdón, quería decir preocupados. Ah, bien, bien. Vamos, ánimo. Alegría, comisarios. Sí, para usted es fácil decirlo. Pero si estuviera en nuestra situación... Le aseguro que ha habido un momento en que casi me tiro. La verdad, yo también. ¿Lo ven? ¿Y quién hubiera tenido la culpa? Esos bastardos del gobierno, ¿quién si no? Primero te agobian. Hay que reprimir, crear un clima contra la subversión, el desorden que impera. La necesidad de un Estado fuerte que no admita el caos ni el desorden. Uno se lanza con todas sus ganas. Y luego, de eso nada. La culpa hubiera sido solo mía. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque es todo mentira. Me lo he inventado todo. ¿No es verdad que quieren eliminarnos? ¿Qué se les pasa por la cabeza? Y las pruebas contundentes. Nunca han Y existido. la historia del ministro que pedía nuestras cabezas. Puro cuento. El ministro los adora. Son ustedes las niñas de sus ojos. ¿Lo dice en serio? Por supuesto que sí. El gobierno entero les ama. Y les diré también que el refrán inglés es mentira. Jamás ningún señor ha matado a su mastín para agradar a un campesino. Lo normal en todo caso es que ocurra todo lo contrario. Pero entonces no comprendo. ¿Por qué razón ha montado usted esta historia? ¿Historia? No, por Dios. Se trata de uno de esos trucos a los que también la magistratura recurre a veces para demostrar a la policía que esos métodos son bárbaros, por no decir criminales. Entonces usted se mantiene en el convencimiento de que si el anarquista se tiró por la ventana fue porque nosotros le empujamos a ello.
¿Ya no recuerdan nuestro experimento? En todo caso, vamos a repetirlo. No, lo recordamos perfectamente. Pero el caso es que cuando el anarquista se tiró, nosotros ni siquiera estábamos presentes. Pregúnteselo a la gente. Sí, precisamente acababan de salir. Claro. Sería como decir que si uno prende la mecha de una bomba y luego se va, no es culpable porque no estaba presente en el momento de la explosión. No es eso. Precisamente porque desde ese momento hasta el del suicidio pasaron 4 horas. Sí, hicimos una corrección en la cuestión de la hora y... Bueno, sí, hemos aclarado que el truco para hacer confesar al anarquista tuvo lugar hacia las 8 de la tarde y no a las 12 de la noche. De modo que lo han adelantado en 4 horas, incluido el vuelo por la ventana. Una especie de horario de verano perfeccionado. No, el vuelo no, sigue igual. A medianoche. Había testigos. Bien, perfecto. El suicidio ocurrió a la medianoche. Y el truco del bailarín a las 8. Pero entonces, ¿qué hacemos con el arrebato? Porque mientras no se demuestre lo contrario, ustedes han basado la versión de los hechos en un arrebato. Y ahora de repente me lo eliminan. No, nosotros no eliminamos en absoluto. ¡Sí que lo hacen! Me distancian el suicidio en 4 horas desde que usted o ese colaborador suyo entra y le gasta la bromita del... ¡Tenemos pruebas! Ahora, ¿qué hacemos con el arrebato? Porque en esas 4 horas al anarquista le dio tiempo de que se le pasase eso y muchas cosas más. Podían haberle contado incluso que Bakunin era confidente de la policía vaticana, que para el caso... Pero sí era eso precisamente lo que queríamos, señor juez. ¿Querían contarle que Bakunin era confidente? No, queríamos demostrar que con nuestros trucos no pudo tirarse el anarquista. Precisamente porque desde ese momento hasta el del suicidio pasaron 4 horas. Claro. ¡Qué inteligente! Le felicito. Gracias, señor juez. Claro, y así ustedes no tienen ninguna culpa. Han mentido. Pero no pueden considerarse esas mentiras como determinantes del suicidio. Exacto. Por lo tanto, somos inocentes. Muy bien. Nadie puede explicar el por qué ese pobre desgraciado se tiró por la ventana. Pero no tiene importancia. Lo importante es que ustedes resulten inocentes. Me alegra comprobar que la magistratura sigue siendo la más fiel amiga de la policía. Dejémoslo en colaboradora. Dejémoslo. Pero ustedes deben colaborar a su vez para que yo pueda llegar hasta el fondo y convertir su posición en prácticamente inexpugnable. Por supuesto. Con mucho gusto. Pero por favor, siéntense. Un poquito de Chianti. Muy bien, gracias. Sí, ¿un cigarrito? Disculpe. No fumo. Lo primero que tenemos que probar, con argumentos irrefutables, es que en esas 4 horas al anarquista le dio tiempo de que se le pasase ese pequeño desaliento. El famoso hundimiento psicológico, como lo llama el juez instructor. Bueno, está la declaración mía y también la de la gente, en las que hace constar que el anarquista, tras un primer momento de abatimiento, se había ido a recuperar. ¿Eso consta en el informe? Sí, está en la segunda versión de los hechos. No, sí. Aquí dice: el anarquista, ya calmado, dice que las relaciones entre el bailarín y él no eran muy buenas. Perfecto. Seguro que no lo apreciaba mucho ni como anarquista ni como bailarín. A lo mejor ni siquiera lo consideraba anarquista. Yo creo que lo despreciaba. No olvidemos que nuestro ferroviario sabía que entre los grupos anarcos de Roma había espías y confidentes de la policía. Él mismo se lo había dicho al bailarín. Estáis llenos de espías y policías a sueldo, que os obligan a ir por donde quieren y crear desórdenes. Y luego quien tendrá problemas será toda la izquierda. Puede que hayan discutido por esto. Claro. Y puede que nuestro ferroviario comenzase a sospechar que el bailarín también fuese un provocador. Pero desgraciadamente nos encontramos con que en la versión que ustedes han dado,
han dicho que el anarquista hundido encendió su último pitillo, comentando desconsolado: es el fin de la anarquía. ¡Tachán! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre escribir esto en plan melodrama barato? ¡Hay que ver! Tiene usted razón, señor juez. Es que fue idea suya. Yo ya se lo dije. Deja esas cosas para los del cine, que nosotros solo somos policías. El jefe, o quien fuera por usted, pusieron en marcha su truco. Que el anarquista encendió su último pitillo. Dijo su frase melodramática. Pero no se tiró por la ventana porque no eran las 12 de la noche. Eran solo las 8. Como en la segunda versión. Y ya se sabe que un ferroviario lleva lo de las horas a rajatabla. El caso es que así tenemos tiempo de sobra como para hacerle cambiar de humor al anarquista. Hasta el punto de conseguir que aplace su intento de suicidio. Perfectamente coherente. Sí. Pero ¿cómo fue ese cambio de humor? El tiempo solo no basta. No sé. A lo mejor le ayudasteis con algún gesto o algo así. Yo le di un cigarro. Yo le di fuego. Muy bien. ¿Y usted? ¿Yo? Yo no estaba. Este es un momento demasiado delicado. Usted tenía que estar. Bueno, pues sí, estaba. Para empezar, podemos decir que la depresión en que había caído el anarquista les había conmovido un poco. Ciertamente. A mí me daba algo de pena. Estupendo. Apuesto a que no pudo usted evitar el ponerle una mano en el hombro. No creo. Vamos, si es un gesto paternal. Bueno, puede que sí, pero no me acuerdo. Haga el favor de decirme que sí. Sí, lo hizo. Yo lo vi claramente. Bueno, si él lo vio. Muy bien. Y usted, comisario, por su parte, usted le dio un cachetito cariñoso así. Perdone que le contradiga, señor juez, pero estoy seguro de no haberle dado ningún cachetito. Pues decepcionante. ¿Y sabe usted por qué? Porque ese anarquista, además de ello, era ferroviario. ¿Y sabe usted lo que eso quiere decir? Significa algo que para todos está ligado a nuestra infancia. ¿Usted de pequeño no ha tenido nunca un tren de juguete? Sí, tuve uno de vapor que echaba humo. Y hacía... Sí, hacía... Estupendo, le han brillado los ojos. No, usted, comisario, no pudo sentirse a ese hombre más que afecto. Porque, además, si hubiera sido un banquero o algo así, usted ni siquiera se habría fijado en él. Pero era ferroviario. Y en el fondo, en su subconsciente, estaba ligado a su trenecillo. Usted, comisario, le dio un cachetito así. Bueno, en realidad le dio dos. ¿Lo ve? Tengo testigos. ¿Y qué dijo mientras se los daba? No recuerdo. Yo se lo recordaré. Le dijo... Vamos. No te pongas así. La anarquía jamás morirá. Pues la verdad, no creo que yo... Mire, usted lo dijo o me enfado. Ay, sí. Está bien, le dije... Vamos, muchacho, no te pongas así, ya verás. La anarquía jamás morirá. ¡Bravo! Y luego cantasteis. ¿Cantamos? Pues claro. Llegados a este punto se había creado un clima de amistad y camaradería y no se pudo evitar el cantar. Bueno, me figuro que lo haríais todos a coro. ¿Y qué cantasteis? Aquello de... Nuestra patria, el mundo entero, nuestra ley es la libertad. Señor juez, de lo del canto todos a coro, la verdad, ya no podemos seguirle a usted. Con que no pueden seguirme, ¿eh? Pues ¿saben lo que les digo? Que ahí les dejo y arréglenselas como puedan. Yo presentaré los hechos tal y como ustedes me los han presentado y saben lo que resultará. Perdonen la expresión algo frívola. Un verdadero burdel, sí señor. Primero dicen una cosa, después todo lo contrario. Dan una versión y a la media hora dan otra totalmente diferente. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ustedes. Hay aquí una gente que llega a declarar que esa misma tarde el anarquista
usted ya intentó tirarse una vez por la ventana delante de ustedes. Y ustedes ni siquiera han mencionado ese pequeño detalle sin importancia. Hacen declaraciones a toda la prensa y, si no me equivoco, incluso al telediario de semejante calibre. Naturalmente, los interrogatorios anarquistas no constan en ningún informe. No ha habido tiempo. Y poco después, oh milagro, aparecen 2 o 3 firmados de su puño y letra. Si un sospechoso se contradijese la mitad de lo que lo hacen ustedes. ¿Pero quién creen que les crea, quitando el juez archivador? Claro. ¿Y saben por qué no? Porque a su versión de los hechos, además de no tener ni pies ni cabeza, le falta calor humano. Pero bueno, es que ustedes nunca se han dejado llevar, conmover. Si por lo menos hubieran reído, cantar, la gente les sabría perdonar todas las contradicciones en que han caído una tras otra. Si detrás de tanta torpeza se pudiera vislumbrar un corazón, 2 hombres humanos que se dejan llevar por la emoción y que, aun siendo policías, cantan con el anarquista su canción. ¿Quién no gritaría sus nombres al oír una historia tan bella y conmovedora? Por su bien, para que la investigación salga a su favor, ¡canten! Nuestra patria, el mundo en... ¡Vamos, vamos, con más voz! El mundo entero, nuestra ley es la libertad, en un pensiero. Ahora sí que está claro. Nadie podrá poner ya en duda que el anarquista estaba completamente sereno. Yo me atrevería a decir que estaba libre. Claro, se encontraba como en su casa, entre una de esas bandas donde hay más policías disfrazados que verdaderos anarquistas. Bueno, ¿y qué hacemos con el arrebato? El arrebato vino después. ¿Pero cuándo? Hacia la medianoche. ¿Y qué lo produjo? Bueno, yo creo que la razón es... Maldita sea, usted no cree nada de todo esto. Usted no debe saber nada de todo. ¿Cómo que no debo saber nada? Pero maldita sea, estoy haciendo verdaderos esfuerzos por salvarle a usted de este lío. Por demostrar que no tiene usted nada que ver con la muerte del anarquista y usted... Perdone, tiene usted razón, estaba algo distraído. Usted se distrae demasiado, señor comisario jefe. Usted no estaba aquí. El que estaba era el comisario. Sí, yo sí estaba, pero me fui enseguida. Con que intentando escurrir el bulto, ¿eh? Sea bueno y cuénteme qué ocurrió hacia la medianoche. Bueno, estábamos 6 en esta habitación. 4 agentes, yo y un teniente de los carabineros. Ah, sí, ese que luego ascendieron a capitán. Sí, ese. Recuerde que usted no estaba aquí. ¿Y qué hacía? Le interrogábamos. Vamos a hablar, no te hagas el tonto. Me figuro que acabarían agotados, con los nervios destrozados. Pues no, señor juez, estábamos muy tranquilos. ¿No le tocaron un poco? ¿Ni siquiera un buen tortazo? No, no. ¿Tampoco con el canto? ¿Con el canto? Sí, hombre, como cuando se da masaje a las señoras para la celulitis. Pues no, señor juez, le interrogábamos en broma. ¿Cómo en broma? Se lo aseguro, pregúnteselo a la gente. No hace falta, le creo. ¿Pero en qué sentido en broma? ¿Es que jugaban a darse cachetes, se ponían caretas, tocaban trompetitas, matasuegras?
Pues no, señor juez. Ironizábamos sobre los sospechosos. Algún chiste, alguna chirigota. Sí, nos reíamos mucho. Aunque no lo parezca al comisario, es muy gracioso. Si viera qué interrogatorios tan divertidos hace... Yo no pongo en duda que ustedes interrogan en broma a los sospechosos, como dicen. Estaba una vez en Bérgamo cuando el interrogatorio de la banda de los lunes, ¿recuerdan? Estaban implicados el cura, el farmacéutico, el médico, todo un pueblo fue acusado. Ah, por cierto, después resultaron todos inocentes. Pues bien, yo vivía en un chalecito junto a la comisaría y todas las noches me despertaban los gritos que al principio creí ser de gente torturada, pero luego comprobé que se reían. ¡Oh, madre! ¡No puedo más! ¡No, basta ya, comisario! ¡No puedo más! Ironías aparte. ¿Sabía usted que a esos, desde el comandante hasta el último de los agentes, los condenaron a todos? Pues claro, por exceso de comicidad. Oh, no, es demasiado. No. Ustedes no saben cuántos inocentes se inventan delitos con tal de que ustedes los lleven a la comisaría. ¿Ustedes los creen anarquistas, sindicalistas, comunistas? Pues no. Se trata de verdaderos enfermos, depresivos, hipocondríacos, melancólicos, que se han disfrazado de revolucionarios para que ustedes los interroguen y así poderse reír a gusto. Ahora se está burlando descaradamente de nosotros. ¿Pero qué dice? Yo nunca intentaría. Pues yo le juro que esa noche con el anarquista estábamos de broma. Sí, es verdad. ¡Tú a callar! Está bien, vamos a admitirlo. ¿Y sobre qué? ¿Sobre quién bromeaba? Más que nada, sobre el anarquista bailarín. No, claro. Sobre qué era cojo. Un anarquista bailarín y cojo. Sí, sobre eso también. Y me figuro que también dirían alguna malignidad sobre el hecho de que era bailarín y que de profesión enhebraba perlitas para hacer pantallas de la Belle Époque. A lo mejor él también era un poco Belle Époque. Un anarquista Belle Époque. ¡Calla! No sean modestos. Lo que es seguro es que ustedes ironizaban de forma algo grosera sobre su compañero el bailarín y que el ferroviario se ofendió, ¿no es cierto? Sí, así ocurrió. Que se puso en pie de un salto. Sí, de un salto. Y comenzó a gritar. ¡No! ¡Basta ya! No tolero esas insinuaciones. Mi amigo será bailarín, de acuerdo, será cojo. Pero es un macho, maldita sea. Y diciendo esto, subió al alféizar de la ventana. Dio unos pasos de baile y se tiró. Bueno, más o menos debió ocurrir así, pero no puedo jurarlo. Ya le dije que yo acababa de salir. Pero yo sí que puedo jurarlo, sí. Tú a callar. De todas formas, qué susceptible era el anarquista. Mira que tirarse por la ventana porque se meten con un amigo. Ah, pero es que ustedes le tocaron su punto débil. Ustedes no saben lo susceptibles que son los anarquistas en lo que respecta a su virilidad. ¿No han leído Sexo y Anarquía de Otto Weininger? No. Pues es un clásico. No es que indignarse hasta ese punto. Solo porque se meten con un tipo al que ni siquiera consideraban anarquista. Que incluso podía ser un confidente. Pues es verdad. Menos mal que me lo recuerda. Luego entonces no podía estar molesto. Enojado. Claro que no. ¡Qué maquiavélico! Entonces fingió. ¿Fingió? Pues claro. Ese listillo se inventó la comedia del que está mortalmente ofendido para así tener un pretexto lógico para suicidarse. Lógico para ustedes, pero absurdo para los demás. ¿Qué quiere decir para los demás? Pero es que no lo comprenden. Lo hizo en plan kamikaze suicida, para destruirles. Él va y se tira por la ventana. Ustedes cuentan a la prensa y a la televisión los hechos tal y como han sucedido. Y nadie les cree, excepto el juez archivador, claro. Y así ustedes se ven perdidos, gracias a su sinceridad, mientras el anarquista malévolo se ríe en su tumba. ¡Qué canalla! Yo creí que era una buena persona. ¡A callar! Mire, señor juez, permítame decirle que esa historia suya del kamikaze ferroviario, la verdad, no me convence mucho. Yo tampoco lo tengo muy claro. Pues a mí no me convence nada de nada. Pero es que la verdad, intentaba salvar su versión, pero no hay manera. ¿Quiere que cerremos la ventana?
Es que de pronto ha refrescado. ¿Cómo se ha puesto el sol? Ya. Pero entonces, esa noche, el sol no se puso. ¿Cómo? Digo, que la noche en que murió el anarquista, el sol se quedó arriba, que no hubo puesta de sol. No comprendo. Quiero decir que si en diciembre, a las 12 de la noche, la ventana estaba abierta, es que no hacía frío. Y si no hacía frío, es que el sol aún no se había puesto. Se ponía más tarde. Sí, hombre, a la 1, como en Noruega en el mes de julio. No, es que la acababan de abrir. Para idear la habitación, ¿verdad, comisario? Sí, es que había mucho humo. El anarquista fumaba mucho. Ya. ¿Y la dejaron entreabierta o de par en par? De par en par. En diciembre, a las 12 de la noche. Por lo menos llevaría puesto un abrigo. No, no hacía frío. No. Esa noche el boletín meteorológico dio para toda la península temperaturas como para dejar tieso a un oso blanco y ellos no tienen frío. ¡Al revés! Pero bueno, ¿qué tienen ustedes aquí? ¿Un monzón africano privado o es la corriente del Golfo que pasa por debajo y sube por las cañerías? Perdone, señor juez, pero no comprendo. Hace un momento dijo que estaba usted aquí para ayudarnos. Sin embargo, no hace más que poner en duda todos nuestros testimonios, burlarse de nosotros y humillarnos. Sí, es verdad. Quizá pongo demasiadas cosas en duda, pero es que la verdad, uno tiene la impresión de encontrarse ante uno de esos juegos para tontos y retrasados mentales que salen en las revistas de los crucigramas. Encuentre usted los 37 errores y contradicciones en que ha caído el célebre comisario Stupidoni. ¿Cómo les voy a ayudar? Está bien, está bien. Pongan esas caras de velatorio. A partir de ahora les prometo que no volveré a tomarles el pelo. Máxima seriedad. Dejemos los precedentes del caso y vayamos al caso propiamente dicho. El salto. De acuerdo. El anarquista se puso en pie. Tomó carrerilla. Un momento. ¿Quién le sirvió de punto de apoyo? ¿Cómo de punto de apoyo? Vamos, comisario. ¿Ya no recuerda nuestro experimento? Sin duda, a lo mejor usted le ayudó como hizo antes con su superior. ¿Pero qué dice, señor juez? ¿Cómo quiere que yo? Pues reconocerá al menos que no es fácil subir sin ayuda. Bueno, aquel tipo era mucho más ágil que el señor comisario jefe. Bueno, y además estaba desesperado. De modo que lo hizo él solito. Sí, de un salto. Oiga, por casualidad, ¿no tendrían ustedes uno de esos trampolines de competición? No, claro que no. Bien, así que tenemos, por una parte, un hombre de 1,60 escasos, solo, sin escaleras, sin ayuda. De otra, media docena de policías, que a pesar de encontrarse a pocos metros, es más, uno junto a la ventana, no tienen tiempo de intervenir. Es que fue tan de repente. Yo apenas tuve tiempo de cogerlo de un pie. Ah, ¿ven cómo funciona mi sistema de provocación? Usted lo cogió por un pie. Sí, pero me quedé con el zapato en la mano y él cayó de todos modos. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que usted se quedó con el zapato. El zapato es la prueba irrefutable de su voluntad de salvarme. Claro, es irrefutable. Muchas gracias. Un momento. Aquí hay algo que no encaja. El anarquista llevaba 3 zapatos. ¿Cómo 3 zapatos? Pues claro. Uno se quedó en manos de ese agente, como él mismo acaba de declarar. Pero aquí dice que el anarquista, moribundo en el patio, seguía llevando los 2 zapatos puestos. No comprendo cómo pudo ser. Ni yo. A menos que ese agente tan rápido le haya dado tiempo subiéndose, echándose escaleras abajo, de llegar hasta el segundo piso, asomarse a la ventana, esperar a que pasase el anarquista, ponerle el zapato y subir hasta el 4.º piso en el momento preciso en que el ferroviario llegaba al final del trayecto. Lo veo otra vez con las ironías. Es que no hay manera. Tiene razón. Es más fuerte que yo mismo. Entonces, 3 zapatos. Oiga,
Por casualidad no recuerdan si el anarquista era trípedo. ¿Quién? Sí, hombre, nuestro ferroviario. Si llevaba 3 zapatos es lógico que tuviese 3 pies. Pues no, no era trípedo. Oiga, no se enfade, señor comisario jefe. Además de un anarquista se puede esperar eso y muchas cosas más. En eso ya tiene razón porque... ¡A callar! Vaya problema. Tenemos que encontrar una razón plausible, si no... Perdonen, el teléfono. ¿Diga? Sí. Es el de la puerta. Dice que abajo hay una periodista que pregunta por usted. Ah, sí, la había citado para hoy. Pregúntele si se llama Feletti. ¿Se llama Feletti? Sí, Mariana Feletti. Sí, dígale que vuelva otro día, hoy no tengo tiempo. ¡Ni hablar! No consentiré que ustedes se comprometan por culpa mía. ¿En qué sentido? La conozco. Es capaz por despecho de escribir un artículo que le hunda. Hágala pasar, por su bien. Pero ¿y su investigación? Puede esperar. Pero bueno, es que usted todavía no se ha enterado de que yo estoy en su mismo barco. De acuerdo. ¿Qué pasa? Acompáñala a mi despacho. ¿Y usted qué hace? ¿No nos deja? Ni hablar. Yo no abandono nunca a mis amigos, y menos en los momentos de peligro. ¡Que se queda! ¿Quiere que ese buitre de periodista descubra quién es usted? Para que luego lo publique en su revista con unos titulares así de grandes. Entonces mejor es que reconozca que nos quiere hundir. Estén tranquilos. El buitre no sabrá nunca quién soy yo. Ah, ¿no? No. Cambiaré de personaje. Para mí es un juego de niños. Psiquiatra de la criminal, director de la Interpol, dirigente de la científica, lo que más les guste. Así, si esa periodista les hace alguna pregunta malintencionada, ustedes no tienen más que guiñarme un ojo y yo intervendré. Es usted demasiado generoso, señor juez. No me llame más a mí, por favor. A partir de este momento soy el capitán Marcantonio Banchi Piccini, de la científica. Pero ¿de acuerdo? sí existe realmente, está en Roma. Precisamente por eso. Así, si esa periodista escribe algo que no nos guste, podremos desmentirlo todo haciendo venir desde Roma, como testigo, al capitán Piccini. ¡Genial! Silencio, que ya está aquí. Pase, pase, señorita. Buenos días. Buenos días. ¿El señor comisario jefe? Yo soy. Mucho gusto. ¿Cómo está? El agente de la puerta me ha puesto bastantes dificultades. Le ruego que me perdone. La culpa es mía por no avisarle a usted a venir. Le presento a mis colaboradores. El agente Pisani Valentini. y el comisario que dirige este despacho, Hilario Ferrandi. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Oye, el capitán. ¡Voy! Capitán Marcantonio Banchi Piccini, de la científica. Perdona la mano rígida, es de madera. Un recuerdo de la campaña de Argelia. La pierna también es ortopédica. Vietnam. Boinas verdes. Malos recuerdos. Pero siéntese, señorita. ¿Quiere tomar, no? No, gracias. Si no les importa, prefiero empezar enseguida. Como quiera, empecemos. Estamos preparados. Tengo muchas preguntas que hacerles. La primera es para usted, comisario. Y perdone si es algo impertinente. Si no le molesta, voy a grabar. A menos que tenga algo en contra. La verdad es que nosotros... No, al contrario, señorita. Está usted en su casa. Primera regla, no contradecir. Pero si se nos escapa algo o si queremos desmentir, ella tendrá pruebas. Perdonen, caballeros. ¿Les preocupa algo? No, al contrario, señorita. Me decía el comisario que es usted una mujer de gran valía. Demócrata convencida, amante de la verdad y de la justicia. El comisario es muy amable. Cuando quiera.
¿Por qué le llaman Ventana Caballito? ¿Ventana Caballito? ¿A mí? Sí, también comisario Caballito. ¿Y quién me lo llama? Tengo aquí fotocopia de la carta de un joven anarquista enviada desde la prisión de San Vittore. Y que habla de usted, comisario, y de esta habitación. ¿Y qué dice? El comisario del cuarto piso hizo que me sentara en la ventana con las piernas colgando hacia afuera. Y luego empezó a provocarme. Tírate, y me insultaba. ¿Por qué no te tiras? No tienes valor, ¿eh? ¿Qué esperas? Acaba de una vez. Os aseguro que tuve que apretar los dientes para no ceder, para no dejarme caer. Magnífico, parece un guión de una película de Hitchcock. Por favor, capitán, le he hecho la pregunta al jefe de este despacho. Y no a usted. Bueno. ¿Qué me contesta, comisario? Calma y sangre fría. No tengo nada que contestar. Pero mejor contésteme usted con toda sinceridad. ¿Sugiere que también puse al anarquista Caballito en la ventana? Y yo le pregunto, señorita Ferretti, si es que nos ha tomado por presentadores de detergentes. Ya que quiere vernos a toda costa efectuar una prueba ventana con cada anarquista que se nos ponga a tiro. Hay que reconocer que es usted muy hábil, capitán. Muy oportuno, señor juez. Cuidado, lleva un ojo de cristal. ¿De cristal? Continuando con la ventana. Entre los documentos del decreto depositados por el juez archivador, falta el peritaje de la parábola de caída. ¿Parábola de caída? Sí, la parábola de caída del presunto suicida. Sirve para determinar si en el momento del salto por la ventana el anarquista estaba o no consciente, si salió dándose impulso o si cayó inanimado, como efectivamente consta, resbalando por la pared. Si se produjo fracturas o lesiones en brazos y manos, lo que efectivamente no consta. Lo que significa que el anarquista no se protegió con las manos en el momento del impacto contra el suelo, en un gesto instintivo. Sí, pero no olvide que nos encontramos ante un suicida. Uno que se tira porque quiere morir. No, eso no tiene ninguna importancia. Ahora tengo que darle la razón a la señorita desgraciadamente. Como verá, señorita Ferretti, soy totalmente objetivo. Se han hecho muchas pruebas al respecto. Se han cogido suicidas. Se les ha lanzado por la ventana y todos, en el momento... No, pero se me ha vuelto loco. Sí, ¿quién se lo ha dicho? Pero el detalle más desconcertante que me gustaría que ustedes me explicaran es la desaparición de la cinta en la que se registró la hora exacta de la llamada telefónica para la ambulancia, hecha desde la centralita de la comisaría y que tuvo lugar a las 12 en punto. Mientras que todos los periodistas que llegaron al patio declararon que el salto tuvo lugar a las 12 y 5 minutos. En pocas palabras, se llamó a la ambulancia 5 minutos antes de que el anarquista cayese por la ventana. ¿Alguien puede explicarme esta extraña anticipación? Bueno, resulta, señorita, que a veces llamamos de forma preventiva a las ambulancias. Y como ve, esta vez acertamos. La culpa es de los periodistas. Llevarían los relojes retrasados. Quiero decir, adelantados. O puede que estuviera estropeado el reloj de la centralita. Sí. Qué extraña hecatombe de relojes. Lo que se extraña, señorita, ni que estuviéramos en Suiza. Aquí cada uno lleva el reloj como le da la gana. Unos adelantados, otros atrasados. Este es un país de artistas, de terribles individualistas rebeldes a la rutina. Un bravo, formidable. Ya se lo dije, mi ojo de cristal. Perdone, se lo encontraré enseguida. Disculpe, señorita, ¿de qué estábamos hablando? De que vivimos en un país de artistas rebeldes a la rutina. Y le doy toda la razón. Sobre todo los jueces archivadores son especialmente rebeldes. Olvidan recoger las declaraciones directas, las cintas que registran las horas, los peritajes de las caídas. Olvidan preguntarse por qué se llame anticipadamente a una ambulancia. Tonterías, incluido el cardenal en la nuca del muerto, cuya causa no está nada clara. Oiga, señorita, le ruego que no hable por hablar. Es peligroso. ¿Es una amenaza? No, señor comisario jefe.
No creo que la señorita hable por hablar. Yo creo que debe referirse a una versión de los hechos que yo he oído en más de una ocasión y que extrañamente ha nacido precisamente en esta casa. ¿Y en qué consiste? Bueno, se murmura que en el último interrogatorio del anarquista, uno de los presentes se puso algo nervioso y le dio un golpe en la nuca al anarquista. Tranquilo, comisario. De modo que este quedó medio paralizado. Además, no podía respirar. Jadeaba muchísimo. Entonces se llamó a la ambulancia. Pero claro, mientras tanto, para ver si lo reanimaban un poquito, lo asomaron a la ventana. Para que el fresco de la noche, a ver si podía respirar un poco mejor. Se dice que lo sujetaban entre dos. Y como pasa siempre en estos casos, lo sujeto yo, lo sujetas tú, ¡patapum! Se cayó. Sí, señor comisario. Madre mía, qué resbalón. Mire cómo me ha puesto el ojo. ¿Sería tan amable de traerme un vaso de agua para lavarlo? Tengo que admitir que con esta versión se aclararían muchos misterios. El porqué de la llamada anticipada a la ambulancia, el porqué de la caída del cuerpo muerto, e incluso el porqué del extraño término empleado por el fiscal en sus conclusiones finales. Término, señorita. Trata de ser más concreta, que bastante dolor de cabeza tengo. El fiscal ha declarado que la muerte del anarquista debe de considerarse como muerte accidental. Note la diferencia. Accidente, no suicidio, como dicen ustedes. El drama, tal y como lo ha expuesto el capitán, se puede definir exactamente como un accidente. Llega ese vaso de agua. Bien. Muchas gracias. Vaya, me lo he tragado. Lo tomé por una aspirina. Es la costumbre. Espero que al menos me quite el dolor de cabeza. ¿Qué está jugando usted ahora? ¿No creéis que se está pasando? Déjenme hacer a mí. Bueno, señorita Ferretti, yo le demostraré que esta última versión es imposible de mantener. Ya, tan imposible de mantener como para el juez que ha archivado el caso. Lo son las declaraciones de los jubilados. Ya, sin duda debe referirse a los testimonios de los pretendidos compañeros de juego de cartas del anarquista. Sí, eran su única coartada para la tarde del atentado. Pero según palabras del señor juez, se trata de personas ancianas, de poca salud y además inválidas. Pero bueno, ¿cómo se puede objetivamente pretender que un jubilado de cierta edad, y además mutilado de guerra, o del trabajo en la fábrica, un ex-obrero, fíjese bien, ex-obrero, pueda reunir las condiciones mínimas psicofísicas necesarias para la delicada responsabilidad de servir de testigo? ¿Y por qué no podría hacerlo? Explíquemelo. Pero usted, señorita, ¿dónde viene? ¿Por qué en vez de ir de enviada especial a México, Camboya o Vietnam, no se va por uno de esos barrios de Milán? Vaya, por uno de esos bares donde los jubilados juegan al tute y ya verá. Se insultan, se echan en cara que ya no saben jugar, que no se acuerdan de las cartas. ¿Pero acaso tienen ellos la culpa? No. La culpa la tiene la sociedad. Pero no estamos aquí para hacer un proceso al capitalismo. Estamos aquí para discutir de testigos más o menos creíbles. Que no tienen los medios necesarios porque has sido explotado en la fábrica o porque has tenido un accidente. A nosotros, como personas de orden y justicia, no debe importarnos. Bravo, capitán. Si no tienen los medios necesarios para conseguir calcio, vitaminas, fosfolípidos y cerebrósidos para la memoria, pues yo como juez te digo que no. Bueno, estás fuera del juego. Eres un ciudadano de segunda. Ya sabía yo que acabaría por salir el cuento de los privilegios de clase. Sí, lo admito. La nuestra es una sociedad dividida en clases, incluso en lo que respecta a los testigos. Hay testigos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Y ya puede ser más viejo que el Moé y más tonto que Josué,
Que si acabas de salir de una sauna, ducha fría y caliente, lámpara de cuarzo, masaje, fricción, camisa de seda y pañuelo al cuello, Mercedes con chofer, ya no creo que el juez te declarará inmediatamente creíble. Oiga, sin bromas. Y si no, ¿para qué estudia uno una carrera? Oiga, ¿para qué se hace uno accionista mayoritario? ¿Para que luego lo traten como un jubilado muerto de hambre? Y luego dirán que en Italia ya no se tiene confianza en la moneda. Perdone, ¿molesto? Pase, Bertocho. Solo venía a traer... ¿De qué se trata? Es la copia de la bomba que explotó en el banco. ¡Dios mío! No se preocupe, señorita, está desactivada. ¿Seguro? Mire, déjela ahí encima de la mesa. Y dele la mano a su colega. Usted también, comisario. Venga aquí y haga las paces. ¿Qué paces? Si por lo menos supiera por qué la tomó conmigo como para hincharme un ojo. ¿Con que no lo sabes? ¿Y la pedorreta? ¿Qué pedorreta? Pero oiga, que hay extraños. Mire, jefe, yo solo querría saber qué mosca le picó. Entró sin ni siquiera darme los buenos días y ¡zas! Sí. Por lo menos podía haberle dado los buenos días, en eso lleva razón. Es que... Oiga, perdone, pero usted me suena de algo. Permítame que me presente. Soy el capitán Marcantonio Banchi Piccini, de la científica. ¿Piccini? No es posible, yo conozco al capitán Piccini. No, usted no lo conoce. ¡Que no lo conozco! ¡Pero está de broma! Que no lo conoces. Oye, tú, no empieces. ¡Cállese, Bertocho! Pero si fue compañero mío de curso. Le están diciendo que se calle. Pero oiga. Mira, Bertocho, permítame presentarle a la señorita. Luego le explico. La señorita Feletti. Mucho gusto, comisario Bertocho. Es periodista, comprende. No comprendo. Bertocho. ¿Lo ve, jefe? Es él el que empieza siempre. Pero no le da vergüenza otra vez. Oiga, jefe. Pero bueno. Oiga, ¿qué se ha creído? Usted razón, señorita, no sé cómo explicarle. Basta ya, Bertocho, escúcheme. La señorita está aquí para una entrevista muy importante. Es periodista. ¿Comprende? Comprendo. Mire, señorita, si quiere preguntarle algo, el comisario Bertocho es un magnífico experto en balística y explosivos. Pues sí. Quíteme una curiosidad. Decía usted que eso es una copia de la bomba del banco. Bueno, es una copia muy aproximada, puesto que se perdieron todos los mecanismos originales. ¡Bum! Ya me comprende. Sí, pero una de las bombas no explotó. Efectivamente, la del banco comercial. ¿Puede usted explicarme por qué en lugar de desconectarla y de entregársela a la policía científica, como se suele hacer, para que la examinaran a fondo, los que la encontraron fueron corriendo a enterrarla en un patio y la hicieron estallar? ¿Por qué me lo pregunto? Lo sabe usted mejor que yo, comisario. De ese modo, además de la bomba, se destruyó también la firma de los asesinos. Ya lo dice el refrán. Dime cómo fabricas la bomba y te diré quién eres. No, ese no es el capitán Piccini. Pues claro que no lo es. Cállese, Bertocho. Mire, comisario Bertocho. Yo, como dirigente de la científica... ¿Pero qué hace? ¿A quién pretende engañar? ¡Deje esa bomba! ¡Es peligrosa! Soy de la científica. ¡Quítese de en medio! Mire usted, señorita, una bomba de este calibre es una cosa muy compleja. Fíjese qué cantidad de resortes, palancas, palanquitas, cables. Es tan compleja, decía, que se puede perfectamente esconder dentro de ella un segundo mecanismo de explosión retardada sin que nadie pueda encontrarla. A menos que se desmontase pieza por pieza. Y eso costaría al menos todo un día. Y mientras tanto...
aquí el por qué se ha preferido perder la firma de los asesinos en vez de hacerla estallar entre la gente con la consiguiente masacre. ¿Convencida? Sí, ahora me ha convencido plenamente. Hasta me he convencido yo mismo. Ha sido una idea formidable. Yo también estoy convencido. Ya le dije que era de manera. Ahora solo falta que me arranque la pierna. Vamos, Tocho. Diga usted también algo. Demuestre que en nuestra sección no nos dormimos. Claro, la verdadera bomba era muy compleja. Mucho más compleja que esta, yo la he visto. Sin duda, obra de técnicos muy expertos, profesionales, como se dice. Cuidado. ¿Profesionales? ¿Militares, quizás? Es muy probable. Pero bueno, desgraciado. ¿Pero por qué te dices? Siéntese y cierre la boca. Bien, bien. Así que ustedes, aun sabiendo que para fabricar y además para manejar bombas de ese calibre hay que tener la capacidad y la experiencia de verdaderos profesionales, preferiblemente militares, a pesar de ello, repito, se han lanzado a la desesperada sobre un grupo reducido de anarcos, olvidando las otras pistas. Y no me molesto en especificar de qué bando y color. Sí, así es, señorita, si usted se atiene a la versión de Bertuccio. Que por otra parte no tiene ni pies ni cabeza. Porque además, él no es ningún experto en explosivos. Para él lo de las bombas es solo su hobby. ¿Qué hobby? ¿Cómo que no entiendo? ¿Y usted qué sabe? ¿Quién es usted? ¿Quién diablos es? Tranquilo, Bertocho, cálmate. Cálmese, comisario. Yo estoy segura de que todo lo que ha dicho es verdad. Así como que es verdad que la policía en bloque y toda la magistratura se han lanzado a acusar a la más absurda y patética cuadrilla de chiflados que se puede imaginar. El grupo de anarquistas cuyo jefe era el bailarín. Sí, pero eso era una fachada que se habían fabricado precisamente para despistar. Exactamente. ¿Y qué se descubre tras esa fachada? Que de 10 de la banda, 2 eran de los suyos, 2 confidentes, o mejor aún, espías y provocadores. Uno un fascista romano por todos conocido, menos por el grupo de nuestros pobres diablos. Y el otro un agente suyo de seguridad pública, disfrazado de anarquista. Ah, sí, en lo que respecta a esa gente... ¿Me permite, señorita? En lo que respecta a esa gente de seguridad, no comprendo cómo pudieron creerle. Menudo lince. Le conozco bien, que si le hablas de Bakunin te dirá que si es un queso suizo con agujeros. Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo con usted, capitán. Ese agente espía nuestro es un magnífico elemento. Y tienen ustedes muchos más de esos agentes espías, distribuidos entre los diversos grupos extraparlamentarios. Atención. Buitre malo, vete ya. Tenemos muchos, en todas partes. Vamos, vamos, no exagere, señor comisario jefe. No exagero, señorita. Los confidentes y espías son indispensables. Sirven para prevenir, controlar. Para provocar atentados y luego tener el pretexto de reprimir. Tranquilo, comisario. Me he limitado a adelantar una frase segura de la señorita. Desde luego. Bien segura. De todos modos, ¿cómo es que a pesar de tener bajo control a cada miembro de ese grupito de franciscanos, estos consiguieron organizar un golpe tan complejo sin que ustedes pudieran evitarlo? Atención, que ahora el buitre se lanza en picada. Mire, el caso es que nuestro agente, en esos días, estaba fuera del grupo. Así es verdad, estaba enfermo con gripe. Trajo una tarjeta del padre. Pero el otro confidente, el fascista, ese sí que estaba. Puesto que el juez de Roma lo considera el principal responsable y organizador, que utilizó, son palabras del señor juez, la ingenuidad de los anarquistas para inducirlos a cometer un atentado cuyas sangrientas consecuencias ni siquiera imaginaban. ¡Zas! Llegó el buitre. Mire, para empezar le diré que ese fascista del que habla no es confidente nuestro. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es que iba tanto por la comisaría? Sobre todo por la sección política de Roma. Si usted lo dice, a mí no me consta. Bravo, comisario. Magnífica palabra. Gracias, capitán. No se preocupe, puede quedarse con ella, tengo otra.
atentados con dinamita ocurridos hasta hoy, se ha descubierto con toda seguridad que 102 han sido organizados por fascistas. Y que sobre más de la mitad de los restantes hay serios indicios de que se trata también de atentados de extrema derecha. Es tremenda. Bueno, yo diría que las cifras son algo exageradas. ¿Usted qué dice, comisario? Tendría que verificar, pero a grosso modo me parecen ligeramente altas. Pues bien, si tiene ocasión, trate de verificar también cuántos de esos atentados han sido organizados con la intención de hacer recaer las sospechas y la responsabilidad sobre grupos de extrema izquierda. Eso es difícil de precisar. Ya, es obvio. ¿Y cuántas veces han caído ustedes en la trampa? Más o menos ingenuamente. Qué malvada, ¿eh? Mire, para empezar le diré que también han caído en la trampa bastantes sindicalistas y algún que otro dirigente del PCI, más o menos ingenuamente. ¿Pero qué se esperaba, señorita? Después de provocar tan claramente. Que admitamos que si nosotros, la policía, en vez de lanzarnos tras esos 4 anarquistas disfrazados, nos hubiéramos lanzado sobre pistas más seguras del tipo de organizaciones paramilitares y fascistas, dirigidas por coroneles griegos o de otros países mediterráneos y financiadas por industriales, ¿se habría acabado este embrollo? Ahora le da la vuelta de un solo golpe. Si lo piensa, le diré que sí, que tiene usted razón. Si se hubiera seguido ese camino, se hubiera sabido cada cosa. ¿Está usted loco? ¡El loco! Jefe, ya sé quién es ese, lo conozco. Pues cálleselo y no vaya diciéndolo por ahí. Te juro que lo conozco, no es de la policía, se ha disfrazado. ¿Pero qué les pasa? Un momento. Pero es que es un maníaco, ¿no comprendes? Tú sí que eres un maníaco. Siéntate y calla. Cosa suya, supongo. Son un poco raros, ¿no? Pero siga, me interesa mucho lo que me estaba diciendo. Sí, claro, usted es periodista y estaría encantada de encontrarse en medio de un escándalo de este calibre. Pero también se encontraría algo molesta al comprobar que la masacre de inocentes del banco solo servía para que los ciudadanos indignados ante tanta criminalidad pidieran ellos mismos un Estado más fuerte. ¡Ya está, lo ven! ¡Tiene ojo, lo tiene! Pues claro que lo tiene, ¿por qué no iba a tenerlo? Claro, pues entonces si tiene ojo, ¿por qué lleva un parche? Tú también llevas ojo bajo el parche y nadie te lo arranca. Luego te explico. Esto es muy divertido. ¿Llevaba usted la venda por gusto? No, por gusto no, señorita. Era para interpretar mejor mi papel. Caracterizaciones, ¿sabe? Oiga, jefe, ¿dónde ponemos todo esto? ¿Qué diablos es? Poesía popular. ¿Cómo? Bueno, así lo llaman comisarios, son pancartas. Las han subido los especiales. Vaya, vaya, así que preparan ustedes una manifestación. No, son de la manifestación de ayer, de comisarios. ¿Cómo dice? Quiero decir, recogidas de la calle. ¿Y sus portadores? Salieron corriendo. Una desbandada general. Sí, mujer, ya sabes, las pelotas de goma, los botecitos de humo y todo eso. Y claro, luego no era cuestión de dejar la calle hecha un asco. ¡Servicio policial de limpieza! ¿Y qué hace con ellas, comisario? ¿Las colecciona o las guarda como recuerdo? Las quemamos. Leña para el calentador. Mira qué práctico. Oiga, jefe. Mira, dejadlas por ahí, no molestéis más. Decía usted que de haberse seguido ciertas pistas. Sí, se hubiera organizado un gran escándalo. Muchas detenciones entre la derecha, algún proceso, senadores, diputados, coroneles implicados. Los socialdemócratas lloran. La izquierda pide que sean ilegalizadas inmediatamente las organizaciones fascistas. El jefe de policía es felicitado por su brillante operación. Y poco después lo jubilan. Eso son suposiciones suyas, algo gratuitas, capitán. Esta vez estoy de acuerdo con usted, señor comisario jefe. Yo pienso que un escándalo como ese solo serviría para prestigiar a la policía. El ciudadano tendría la sensación de vivir en un estado mejor y más justo. Pues claro, que el pueblo pide verdadera justicia. Nosotros nos ocuparemos de que sea menos injusta. Muy bien. Los trabajadores gritan:
¡Basta con la bestial explotación! Y nosotros nos ocuparemos de que no sea tan bestial. Pero también de que sigan siendo explotados, por supuesto. Quisieran no seguir muriendo en las fábricas y nosotros nos inventaremos alguna que otra norma de seguridad e higiene en el trabajo. Amén de algún premio de consolación para las viudas. Quisieran ver desaparecer las clases y nosotros haremos que no haya tanta diferencia, o mejor aún, que no se note tanto. Ellos quieren la revolución y nosotros les daremos reformas, o mejor aún, les ahogaremos con promesas de reformas. Esto ya es demasiado. Está completamente loco. Pero si llevo una hora diciéndoselo. Mire usted, señorita. Al ciudadano medio no le interesa que las porquerías desaparezcan. A él le basta con que se pueda hablar de ellas, con que se las pueda denunciar. Para él esa es la verdadera libertad y el mejor de los mundos. Es un embaucador, un hipócrita maníaco, que no ha sido nunca ni mutilado ni capitán. ¿Entonces quién es? Es simplemente un... Perdone, señorita, es que le llaman por teléfono. Venga, señorita, yo mismo le diré quién soy. No comprende que si descubren otra contrainvestigación estamos perdidos. ¿Qué contrainvestigación? ¡Diga! Cállese y limites a hablar por teléfono. Pero si yo lo único que quiero es saber... ¡Diga! ¿Quién es? ¡Qué divertido! Señor comisario jefe, no se preocupe más. El capitán, o sea, el ex capitán, me lo ha contado todo. ¿Qué le ha contado? ¿Quién es en realidad? Sí, no podía seguir mintiendo. Ella ya lo había intuido. Pero por lo menos le habrá hecho prometer que no lo publicará. Por supuesto que lo publicaré. Obispo disfrazado en comisaría. ¡No, obispo! Sí, perdone que se lo hayan publicado. ¡Oh, no! ¡Esto ya es demasiado! ¡No se me va a creer! ¡Me tienes harto! Me presentaré. Soy Monseñor Augusto Bernier, comisionado por la Santa Sede en conexión con la Policía Vaticana. ¿Conexión con la policía? Tras la lluvia de piedras que cayó sobre el Santo Padre, primero en Cerdeña y poco después en Castel Gandolfo, usted comprende, nos vemos obligados a contactar, tomar contactos. ¡Oh, no! ¡Esto ya es demasiado! ¡Ahora está mi obispo policía! Pero si es puro teatro, cállate ya y déjale el anillo. ¡No, el anillo no! ¡No! ¡No! ¡Estáis todos locos! ¡Nos ha contagiado! ¡No! Es una crisis, las tiene a menudo. ¿Ah, sí? Oiga, ¿por qué no lo lleva a que lo vea este amigo mío? Sujétenlo mientras tanto. Esto le sentará bien. Es calmante benedictino. ¿Benedictino? Sí, inyectable. Ha sobrado un poquito, ¿le apetece? Oh, no, gracias. ¡Pobre hombre! Eminencia, ¿no cree usted que tal vez quería decir algo? Pudiera ser. Cuando le da la crisis, solo habla palabras sin sentido. Sí, señor comisario, pero en tales circunstancias a veces se dicen las grandes verdades y no es conveniente cerrar el paso a la verdad. San Gregorio Magno, cuando apenas había sido elegido papa, descubrió que había quien con engaños y manejos intentaba tapar graves escándalos. Indignado exclamó aquella famosa frase: Nolimus aut bellimus omnibus gentibus justitia et veritatem. Por favor, eminencia. Me suspendieron 3 veces en latín. Oh, tiene razón, perdón. Más o menos dijo así: se quiera o no se quiera, justicia y verdad yo impongo. Y haré que los escándalos estallen del modo más clamoroso. Bienvenido sea el escándalo, porque en él se fundamenta el poder más duradero del Estado. ¡Extraordinario! ¿Le importaría escribírmelo literalmente aquí? Con mucho gusto.
Es el retrato del presidente del gobierno. Es un delito, pero ¿qué le ha dado? Pero, jefe, es que se escribe cada cosa que... ¿No le da vergüenza? En pocas palabras, de esto resulta que cuando no haya escándalo, hay que inventarlo. Porque es un medio extraordinario para mantener el poder, descargando las conciencias de los oprimidos. Pues claro, es la catarsis liberadora de toda tensión. Y ustedes, los periodistas independientes, son sus beneméritos sacerdotes. ¿Beneméritos? Bueno, seguramente no para nuestro gobierno, que se asusta y corre como un loco a taponar siempre que descubrimos algún escándalo. Eso es. Nuestro gobierno se asusta, porque sigue siendo borbónico, precapitalista. Pero fíjese, en cambio, en los países más evolucionados del norte de Europa. ¿Recuerdan ustedes el escándalo Prófumo? Un ministro de defensa implicado en un asunto de drogas, prostitución y trata de blancas. ¿Se hundió acaso la bolsa o el Estado? Nada de eso. Bolsa y Estado nunca fueron tan fuertes. La gente decía, sí, es verdad, hay muchos trapos sucios, pero salen a flote. Nosotros nadamos en la mierda, nos la tragamos, pero nadie va a decirnos que es té con limón. Y eso es lo importante. No es un discurso marxista. No, es la clásica dialéctica jesuítica. Primero te dicen todo lo contrario de lo que piensan y luego le dan la vuelta. Lo importante es convencer a la gente de que todo va muy bien. Los Estados Unidos y su sistema nunca han impedido... Bueno, son un país realmente evolucionado. Nada en los escándalos. Se engorda con ellos. Matan a un presidente por no ser lo bastante conservador. En el asunto están implicados nada menos que la CIA y el FBI. Matan a unos 20 testigos. Prensa y televisión acusan, denuncian. Y como resultado directo, en el lugar del asesinado son elegidos primero Johnson y después nada menos que Nixon. E incluso es perfectamente posible que cuando sea necesario un nuevo escándalo estalle y sustituya al propio Nixon en favor de algún demócrata de nuevo estilo. O sea que, según usted, el escándalo es el abono de la reacción. Es algo más que eso. Es el mejor antídoto contra el peor de los venenos. La toma de conciencia de la gente. He aquí la prueba. ¿Acaso los Estados Unidos y su sistema han impedido alguna vez con algún tipo de censura que el pueblo pudiera enterarse de los miles de asesinatos de líderes negros o de los millares de inocentes masacrados en Vietnam? Nada de eso. Prensa y televisión han aireado a bombo y platillo, semana tras semana, la indigna masacre, el horror, la barbarie. Un periódico de Nueva York ha llegado a insertar en su primera página: somos los asesinos del mundo. Sí, lo recuerdo. Debajo había una foto en 5 columnas de niños asesinados salvajemente, que fue comprada en exclusiva por una cifra increíble, $1 montón. Vaya con la poesía popular. Algo panfletaria, ¿no? Bueno, sí, pero resulta saludable. Para unos es un desahogo y para otros la prueba irrefutable de la tolerancia del gobierno. Un momento.
nunca como ahora los Estados Unidos y su sistema han gozado del apoyo incondicional no solo de sus industriales, sino también de la casi totalidad de su clase trabajadora, que estaría dispuesta incluso a tirarse a la calle para dar una lección a esos sucios subversivos blancos y de color que amenazan con destruir el estado de sus amos. Oh, mire, incluso el señor comisario jefe lo ha entendido perfectamente. ¡Manos arriba! ¡Todos contra la pared o dispara! ¿Pero se ha vuelto loco, Bertocho? Y usted también, señor comisario. Pero les advierto que no respondo de mí mismo. Cálmese, Bertocho. Cálmese usted. Ahora mismo voy a aclarar este lío. ¡Las pistolas al suelo! Espósalos a todos y cuélgalos del perchero. Y no me miren con esa cara. Es el único medio que me queda para que me escuchen. La señorita también. ¿Qué? Y tú también. Tú, en cambio, querido actor protagonista, me vas a hacer el favor de decirles a estos señores quién eres realmente. O si no, como me tienes harto, te pego un tiro en la nariz, ¿está claro? Y vosotros a callar. Sí, lo encuentro muy bien, pero creo que así de palabras no se lo van a creer. Sería mejor enseñarles los documentos. El historial clínico, el recetario... De acuerdo, ¿dónde están? Aquí en las carpetas. Cógelos rápido, repártelos. Señores, lean. Ver para creer. 250 electroshock, 15 días de aislamiento, 3 crisis vandálicas. Hospitales psiquiátricos de Imola, Noguera, Varese, Govicia, Parma. Se los ha recorrido todos. 10 incendios dolosos. 11. Paranoico. Pero entonces está completamente loco. Pero si llevo una hora diciéndoselo. Te voy a encerrar por abuso y protección indebida de cargos sagrados y civiles. Bertocho, quítame las esposas y verás lo que le hago. Seguro, para que te hundas completamente. Deberías saber que aquí los locos son como las vacas sagradas en la India. Como los buques de la juega. Maldito chiflado, cuando pienso en el susto que nos dio. Pues no es nada comparado con el que viene ahora. Miren, cuenten hasta 10 y saltaremos por los aires. ¡Quieto, no seas animal! Dime tus palabras, Bertocho. Yo estoy loco. No te lo creas, Bertocho, es una bomba desconectada. Claro. ¿Sí? Entonces, dime tú que aunque eres algo bruto, entiendes algo de estas cosas. Mira a ver si hay un detonador acústico. ¡Un longer! ¡Un longer acústico! Vamos, lo que puedes hacer es esposarte con ellos. Pero no es posible. ¿De dónde lo has sacado? Del maletín. Aquí llevo de todo. Incluso he traído un magnetofón en donde he grabado todo lo que habéis hablado esta tarde. Pienso hacer unas 100 copias de las cintas y repartirlas por centrales sindicales, partidos políticos, prensa, televisión... Usted no puede hacer eso. Usted sabe muy bien que nuestras declaraciones han sido falseadas, distorsionadas por sus provocaciones como falso juez. ¿Y a mí qué me importa? Lo importante es que está el escándalo. Nolimus aut y que así el pueblo italiano, como el inglés o el norteamericano, se haga socialdemocrático y moderno. Y podamos por fin exclamar: estamos metidos en la mierda hasta el cuello, pero precisamente por eso llevamos la cabeza bien alta. Está bien, haga lo que quiera, pero por favor, desconecte esa bomba. No, voy a dejarla aquí. Os mantendrá quietos hasta que yo esté fuera de vuestro alcance.
¿Ya podéis estaros quietos? Porque bajaré esta palanquita y si a alguno se le ocurre hacer el mínimo gesto para dar la alarma... ¿Pero qué hacéis? ¡La luz! ¡Mataremos por los aires! ¡Socorro! ¡Dios mío, qué pasa! ¡Enciendan la luz! ¡Ha sido la bomba! ¡Explotó en el patio! ¿Y el loco? ¡Una luz! ¡Pronto! Bueno, ¿no está? ¿El loco no está? ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Desaparecido? ¿Pero cómo? Las puertas están cerradas. ¡Por la ventana! Saltó por la ventana. ¿Y la bomba? También saltó por la ventana. ¿Querrá decir que el loco la tiró? Saltó con él. Es lo más razonable. ¿Han visto? He logrado sacar la mano fácilmente de las esposas. Bueno, es lógico, son esposas para hombres. Mire, en cambio nosotros, ya ves, no podemos soltarnos. Las llaves las tiene el loco en su bolsillo. Y como está en el patio, Corra, señorita, y vea lo que ocurre. Es horrible. Hay un corro de gente alrededor del pobrecillo. Y también una ambulancia. qué raro, una ambulancia, pero ¿cómo han podido...? Tal vez pasaba. ¡Qué horror! ¿Cómo ha amanecido? ¿Quiere hacer alguna declaración? Bueno, yo acababa de salir. ¿Pero qué dice? ¿Si está esposado? Es que estaba algo confuso. Me confundía con la otra vez. De todas maneras, usted es testigo de que nosotros no hemos tenido ni culpa ni responsabilidad en la caída de ese... Claro, puesto que estaban todos esposados. Y además a oscuras, ni siquiera hemos podido ver nada. Supongo que debo de excusarme por mis sospechas con respecto al asunto de aquel pobre ferroviario. No, no tienen por qué excusarse. Además, es difícil juzgar los hechos cuando no se está presente. En cambio, las cosas cuando suceden en presencia de uno se puede ver con mayor claridad. Incluso a oscuras. A propósito, ¿me permite? Creo que este caso hay que atribuir el accidente a un arrebato por oscuridad. Quiero decir que la repentina oscuridad asustó a ese pobre desequilibrado y como la única fuente de luz, aunque tenue, era la ventana, se lanzó contra ella como una polilla enloquecida y... ¡Bla! Claro, tiene que haber sucedido forzosamente así. Es un simple caso de terror a la oscuridad, supuesto. Tenebrofobia es algo muy común. Gracias. En fin, caballeros, les dejo. El deber me llama. Así es el periodismo, cuando menos espera, salta la noticia. Y hay que tener a la gente informada, aunque no siempre contamos con información de primera mano. Voy abajo a ver si recojo algunos datos complementarios. Vaya, vaya. Por vosotros no se preocupen. Oh, disculpen, qué tonta soy. Avisaré a alguien para que venga a liberarlos. Mucho gusto. No se moleste. Y si nos necesita, ya sabe dónde nos tiene. Encantado. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Y hasta la vista. De buena nos hemos librado. Muy bueno ese apagón tuyo, Bertocho. Gracias, jefe. Un abrazo. ¿Molesto? ¿Es este el despacho del comisario de la primera sección política? ¿Otra vez tú? No lo haríais. Como los gatos. Se ha puesto barba postiza. ¿Se puede saber a qué juegan? Ahora te la vas a tragar. Pero es todo auténtico. No es posible. ¿Pero por qué te gastan estas bromas? Ya veo que tienen la costumbre de tirar de las barbas al primero que llega. Menos mal que por una loable previsión se hayan convenientemente esposados. Ahora lo que no comprendo es qué hacen ahí colgados de ese perchero y este desorden en el mobiliario. ¿Y usted quién es? ¿Quién le ha dado permiso para entrar en mi despacho? ¿Permiso? Me presentaré.
Soy Antonio Garasí, juez del Consejo Superior. He venido para revisar cierto caso de un anarquista defenestrado. ¿Alguna objeción? ¿No? Pues entonces, comencemos de inmediato. ¡Comencemos!